Okay, good afternoon for everybody. Me confirman por favor si ven eh, si ven mi imagen, si me están escuchando, por favor. Sí, señor, lo escuchamos y lo vemos bien. Perfectamente, bueno, muchas gracias por responder. Beatriz, muchas gracias. Les doy un cordial saludo y una cordial invitación a esta, pues, su CIPAS Pack, en el que se van a trabajar unas temáticas relacionadas al inglés, ¿cierto? Son temas muy sencillos, son temas muy básicos. Vamos a hacer una especie de recorderis pensando en que todas las actividades, todos los que hemos planteado, sean de gran apoyo para ustedes en este inicio de aprendizaje. Antes de iniciar, me gustaría escucharlos, me gustaría preguntarles desde dónde se conectan, dónde están. Yo, por ejemplo, estoy ahorita mismo en el CEAT de la ciudad de Yopal. Entonces, nada, ¿dónde están ustedes? ¿Qué percepción tienen frente al inglés? Unas 2, 3 participaciones para dar inicio a nuestras cifras. En Spanish, no problem. Vamos a hablar en español por ahora. No se preocupen. Who wants to participate? Estamos con Andrea, Giselle, Dumar, Beatriz, Ingrid, Eileen, Valeria. Giselle alzó la manito. Bueno, dale. Te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Barreto, me comunico de Monterrey Casanares, pues pertenezco a la ciudad de Yopal. Y pues mi expectativa en el inglés es mejorar cada día más, ya que es muy importante para nuestra vida cotidiana. Listo, Giselle, muchas gracias. Estamos relativamente cerquita, muy bien. Anybody else? ¿Alguien más? Bueno, están un poquito tímidos el día de hoy. ¿Encender la cámara? Ah. Por ahí dice que la prenda, bro. Britney, te escuchamos. Son las materias todavía. ¿No? ¡Uy! ¿Ya? ¿Qué? Britney, te estamos escuchando. Ay, me la falta. Ok, mientras arregla de su inconveniente. Bueno, acá Dumbar nos dice, nos saluda, nos dice que está desde Barrancaduquía, se ha inscrito al CEAD de Casillas, el inglés regular, pero aprendiendo. Bueno, muy bien. Siempre sabemos que hay una parte, o alguno nos da duro, el aprendizaje del idioma, en un idioma extranjero en este caso, pero bueno. De eso se trata, tratar de mirar esas falencias para poderlas trabajar. Hello, Beatriz. Beatriz, te escuchamos. Bueno, parece que no. Listo, entonces, sin más preámbulo, pues voy a compartir pantalla con ustedes. Les voy a recomendar el uso del audio para que por favor pues estén ustedes muy pendientes de él, que no se vaya, que no se les prenda en ese momento, para que ustedes puedan participar de una mejor forma y puedan escuchar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de iniciar? No, señor. Thank you, Giselle. Okay, so let's start. Today, we are going to put in practice 2 topics. ¿Listo? El día de ayer se hizo el primer CIPAS Pack, pero pues quedan unas temáticas pendientes que las vamos a trabajar el día de hoy. El primer tema, el que todos ya hemos visto y hemos pasado por ahí, es el verb to be and introduce yourself. ¿Listo? Cómo se maneja el verbo to be, cómo nos vamos a presentar, y después vamos a pasar al present simple, el tiempo presente, el tiempo básico, ¿cierto? En el que nos enseñan en el colegio sujeto, verbo, complemento, y the frequency adverbs. So we have to know what are that frequency adverbs y en qué momento los vamos a utilizar.
Listo, yo voy a tratar de hacer un mix de lengua. Entonces, en el que vamos a hablar en inglés, vamos a hablar en español, pero pues de eso se trata, ¿no? De sacarle el máximo provecho a este tipo de actividades para que ustedes lo puedan tener y lo puedan poner en práctica. Okay, so let's continue. There are the topics for our today's session. Como les decía a ustedes, pues tenemos unas temáticas, ¿listo? First of all, verb be, introduce yourself. Second one, simple present tense. And number 3, adverbs of frequency. So there are 3 topics for work today. Las 3 temáticas que vamos a ver. Algo muy sencillo, vamos a practicarlo, lo vamos a hablar, lo vamos a desarrollar para que sea un poquito más práctico aquí, porque eso se trata, ¿no? Que ustedes puedan ponerlo en práctica el día de hoy. Okay, this is the first one, the pronouns. Do you know what is the pronoun? ¿Cuáles son los pronombres? ¿Lo recuerdan ustedes? Personal pronouns. A ver si hablamos todos el mismo idioma. Los pronombres personales, ¿lo recordamos? ¿Sabemos cuáles son? ¿Para qué sirven? Yes, no. Yes. Ok. Mayeli dijo que sí. Listo. Los pronombres personales son los que utilizamos para reemplazar nombres, ¿cierto? Digamos, yo voy a hablar de el profe. ¿Listo? Yo no sé cómo se llama el profe, puedo utilizar the teacher, esa es una forma. Puedo utilizar he, que hace referencia a él, o puedo decir Andrés. ¿Listo? Ya depende de cada uno de nosotros como lo que vamos en camino. Entonces, do you remember what is the meaning of we have singular and we have plural? ¿Listo? Los pronombres los dividimos en singulares y en plurales. Singular, I, you, he, she, and it. ¿Listo? Entonces recordemos que singular en inglés pues significa uno, and plural son varios. Do you remember the meaning of I? ¿Recuerdan ustedes el significado de I? Yo. Escuchamos. Muy bien. Oh, yo, ¿cierto? Singular. I, yo. Hace referencia a la primera persona. What is the meaning of you? Tú. Ok, tú. Puede ser usted o de otra forma, porque si lo vemos, you aparece aquí y aparece aquí también. It could be singular o plural. Puede ser singular, puede ser plural. ¿Listo? Entonces, tú, puede ser usted, pueden ser ustedes. What is the meaning of he? Él. That's right. She. Ella. Okay, thank you very much. And it. Esto. Esto, ¿listo? Hace referencia, o it refers for an object, for un objeto o una cosa. Okay, let's go with the plural. What is we? Nosotros. Ellos. That's Ellos. right. Okay, and they. What is the meaning of they? Ellos. Thank you very much. We use them in place of the nouns representing people, places, animals, or things. ¿Listo? Entonces, lo utilizamos para reemplazar o para representar, pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser animales o pueden ser cosas. ¿Listo? Ok. Any question? ¿Alguna pregunta sobre los pronombres personales en inglés? Yes? No? Okay, I'm going to continue with the following slide. Okay, now we put in practice the be verb. ¿Cuál es el significado del verbo to be? ¿Qué significa be? Estar. Es como cero estar, algo así. Muy bien. That's right, Mayali. Es el verbo ser o estar. That's right. So we have 3 ways to represent to be verb. Affirmative, negative, and interrogative. ¿Listo? Entonces tenemos 3 formas de representar ese verbo como tal, y así como todos los verbos. Tenemos la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Listo. Yo necesito que alguno de ustedes se va a poner en el papel del docente y después de analizar, de mirar el cuadro que estamos viendo, la diapositiva del slide,
Traten de explicar con sus palabras, no necesariamente tal cual está ahí, pero quiero que ustedes más o menos me indiquen cómo utilizamos el verbo to be en tiempo presente, que es el que estamos hablando. ¿Quién me quiere ayudar? Yo, digamos, en afirmativo el I sería I am Mayerly. Muy bien, Mayerly, ¿estás right? Listo, ahora dime que tú no eres Mayerly, por ejemplo. I am not. I am not Mayerly. Ok. Ahora yo te preguntaría a ti, ¿cómo haría yo para preguntarte a ti si tú fueras Mayerly? Pues ahí no tengo claro, sería como you am, no, you. Ahí se usaría el are. Tú me vas a preguntar a mí si tú eres Mayerly. ¿Cómo lo harías? I am Mayerly. Si tú dices I am, En forma. si tú dices I am, no. estás afirmando. Entonces sería am I Mayerly. Muy bien. Am I Mayerly? Listo. Si tú me preguntas a mí, yo te respondo yes, you are, porque tú eres Mayerly. ¿Listo? Bien, Mayerly, por esa participación. ¿Alguna otra persona que me ayude a entender un poquito mejor el uso del verbo to be en tiempo presente? Como lo entiendan ustedes, como lo vean en la imagen, o como lo hayan aprendido, no importa. Alguien diferente al profe Andrés y a Mayerly González. No, no vale. Listo, no se preocupe, estamos aquí para eso, ¿listo? Entonces, vuelvo y repito, entonces cuando hablamos del verbo to be, lo tenemos en 3 tiempos, afirmativo, negativo, interrogativo. Al afirmativo, pues, vemos la forma del verbo to be cambia, ¿cierto? No es la misma para todos, y no vamos a escribir be. El verbo to be tiene esas 3 formas, el am, el are y el is, ¿listo? ¿Alguno recuerda por qué cambia ese am, are o is? ¿Cuándo lo utilizamos? Pues es que es la forma del verbo. Ese es como el ser, ¿no? Como para primera, segunda y tercera persona, algo así. Muy bien, Giselle, muy bien, eso es. Entonces, para primera persona siempre I va a ir acompañado del am. Yo no puedo decir I are, puedo decir I is, no se puede. Para las terceras personas, ¿cuáles son las terceras personas? ¿Lo recuerdan? Es he, she, it. Listo, perfecto. Ojo con eso porque siempre vamos a tener especial cuidado con las terceras personas. Algo va a pasar siempre con ellas, cuando en sus formas verbales, cuando estamos hablando de tiempos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para las terceras personas, he, she, and it, utilizamos el is. ¿Listo? Y para las demás, para you singular y las formas plurales, utilizamos el verbo to be, are. ¿Listo? Entonces, eso es como que lo debemos tener presente siempre en el momento de practicar el verbo to be. ¿Qué hacemos con la forma negativa? Al igual que la afirmativa, le vamos a agregar el not al final. ¿Listo? No cambia nada. I am not. You are not. He is not. ¿Listo? Le agregamos el not al final para que se convierta en negativo. Y la forma interrogativa, yo siempre hago que es un jueguito de palabras. Aquí lo que hacemos es primero el verbo to be y después el sujeto, ya después el complemento. Como el ejemplo que nos hacía ahorita Mayerly. Am I Mayerly? Am I your teacher? Are you a student? ¿Listo? Entonces, de ahí radica esa forma de trabajar. ¿Alguna pregunta, por favor? Hagan todas las preguntas que ustedes consideren, no se queden callados. Beatriz, tienes tu micrófono abierto. Cuéntanos. Beatriz. Lo apago, bueno. Creo que todo está claro entonces por este lado. Bueno, listo, no importa. So, let's continue with the following activity. Okay, this is the way that I'm going to introduce myself. ¿Listo? Yo lo que voy a presentarme. Yo lo que quiero es que ustedes ahorita hagan algo similar. ¿Listo? Solamente vamos a cambiar la información que está en red color.
right? Entonces la estructura va a ser la misma, solo que usted va a cambiar la estructura, perdón, la información que yo le estoy dando. Okay, listen to me. Hello, my name is Andres Calixto Gil. I am 41 years old. I live in Yopal, Casanare. I am from Bogota. I am English teacher. I work at UNAV University. I live with my wife and my daughter. Right? I have one cat. I like to watch movies, to travel around my country, and to listen rap music. Listo, esto es algo muy somero de mí. Listo, alguna información pequeñita de mí. Ahora yo quiero que alguno de ustedes try to introduce yourself. Traten de presentarse ustedes mismos y escucharlos a ver cómo lo hacen. ¿Algún voluntario? Si no quieren hablar, porque yo sé que de pronto eso es un poco complejo, pues podemos hacerlo a través del chat. No se preocupen. Pero la idea es que tratemos de participar. ¿Listo? Este CPAS Pack es para ustedes. Entonces, por favor. ¿Any volunteer? ¿Algún voluntario? No estamos calificando pronunciación, no estamos mirando si decimos los números de modo correcto. Lo que quiero es que empecemos a soltar un poquito más. Yo, ya que nadie por ahí. Okay. Dale pues. Bueno, dice, hello, my name is Mayerly Gonzalez. I am 24 years old. I live in Aguazul, Casanare. I'm from Duitama. I'm a student. I work at restaurant. I live with my father's sister. Okay. I. Yes, that's right. Thank you very much. Okay, when you say fathers, ¿cierto? Tú dijiste fathers. Sí. Listo, entonces, si hablamos de father, es el hombre, father. La mamá es mother. Mother. Pero, Okay. pero si tú quieres hablar de los dos, listo, entonces aquí te lo coloco en el chat, es parents. Listo, es tu mamá y tu papá. Okay, gracias. Thank you very much. Another example, please. Yo sí. Hello. My name is Beatriz Adriano. I am 20, I live in Río. Te escucho, Beatriz, qué pena contigo, es que te escucho muy lejos, o como si tuvieras pegado el micrófono, entonces no es muy claro lo que estás compartiendo. Hello, Miss name is Beatriz Adriana. I live in Irida, Guinea. I from Guinea. I am a student. I work. I work artesano. I live with I live with, ¿con quién vives, Beatriz? my mother. Your daughter? Mother. Okay. Beatriz, thank you very much. You have really clear right now. Listo, entonces, eso es, son pauticas que ustedes van viendo, son formas de presentarse en inglés.
Si nos damos cuenta, aquí hacemos el uso del verbo to be, hacemos uso de números, hacemos referencia a muchas cosas relacionadas a la presentación personal. Se responden preguntas siempre cuando estamos conociendo de where are you from, de dónde eres, how old are you, cuántos años tienes, what's your name, ¿cierto? Entonces, obviamente más adelante ustedes lo van a tener que practicar, lo van a tener que realizar en sus diferentes cursos, porque son cosas muy prácticas que se hacen al inicio de un aprendizaje del idioma extranjero, en este caso que es el inglés. ¿Listo? Okay, so thank you very much to Mayerly and Beatriz, and we are going to continue with the following activities. Okay. This is the first one. So now we are going to take into account the simple present tense. Okay, the simple present is used to show repetition, habit, or generalization. The simple present can be used to talk about scheduled actions. Listo. Entonces, cuando hablamos del presente simple, lo que hablamos o lo que pretendemos dar a conocer son acciones propias del momento. ¿Listo? Y son acciones sencillas. Pueden ser con el verbo to be, pueden ser sin el verbo to be. ¿Listo? Dependiendo de lo que queramos decir. Por ejemplo, yo hablo en clase. ¿Listo? Es algo que yo estoy haciendo de modo presente. Y cuando tenemos ese tipo de acciones, lo que tenemos que tener en cuenta es el uso de un sujeto, un subject, un pronoun, verb, and a complement. Esas tres formas, sujeto, verbo y complemento. Ok, simple present structures. Listo, quiero que me pongan especial atención en esta parte porque desde aquí se derivan cosas importantes para realizar. Como lo vimos ahorita en el tiempo, en el uso del verbo to be, cuando hablamos de estructuras del presente simple es la forma gramatical, ¿cierto? ¿Qué hace referencia a la forma gramatical? Pues la forma en la que nosotros nos damos a entender, lo que nos damos a la forma correcta de hablar, la forma correcta de escribir, cuando hacemos referencia a el idioma extranjero. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Si hablamos del presente simple, vamos a hablar de algunas estructuras muy propias del presente simple. Affirmative or positive form, ¿listo? Igual, hay formas de hablar. Tenemos el tiempo positivo, la forma negativa y la forma de interrogative or question form. ¿Listo? ¿Cómo hacemos preguntas? So, let's continue. Simple present structure. ¿Listo? This is the affirmative or positive form. So, we need one subject. Necesitamos un sujeto, ¿cierto? Necesitamos un verbo cualquiera, en este caso es wake, y un complemento. ¿Listo? Example, I wake up at 6 a.m. every day. Entonces, este cumple con lo que yo les estoy diciendo acá, ¿listo? Para que no nos vayamos a complicar. La forma afirmativa necesita una estructura, ¿listo? Esa estructura necesita un sujeto, un verbo y un complemento, ¿listo? Este sujeto, en este caso, ¿cuál es? En el ejemplo que yo les estoy dando acá. Acá hay dos ejemplos, miremos el primero. ¿Cuál es el sujeto en este primer ejemplo? I. Ok, muy bien. El primer sujeto es I. El verbo. What is the verb? Wake up. Okay, the verb is wake, wake up. And the complement, what is the complement? The complement is 6 a.m. every day. Every day. Okay. Let's see the following example. The second one. She wakes up at 6 a.m. every day. ¿Cuál es el sujeto ahí? Sí. Muy bien. Muy bien. What is the subject, the verb, please? The verb. ¿Cuál es el verbo en esta oración? What's up? Wakes up, listo. Y el complemento, at 6 a.m. every day. Pregunta, ¿por qué este verbo es diferente a este segundo verbo? Yo lo veo diferente. ¿Alguien sabe?
Porque uno es en primera persona y el otro es en segunda persona. Más o menos, sí, muy bien. Listo. Hay una regla gramatical del inglés que nos dice que todos los verbos en tercera persona le agregamos una S. ¿Listo? Por eso les decía a ustedes anteriormente que tener especial cuidado y siempre vamos a ver que algo va a suceder con las terceras personas. ¿Recordamos las terceras personas? He, she, and it. ¿Listo? Entonces, en este caso, se dan cuenta que en forma afirmativa al verbo le agregamos una S. ¿Recordaban eso? ¿Lo habían visto antes? Y en algunas veces en el colegio. En Italia. Listo, entonces no es que no signifique que esté en plural, listo, porque como hacemos nosotros acá, a diferencia del español, al pluralizar le agregamos una S, carro, carros, computador, computadores, es diferente. En esta ocasión, gramaticalmente nos pide que todo verbo en tercera persona le agregamos una S, pero ojo, solo para oraciones afirmativas. ¿Listo? Let's continue. ¿Qué pasa con estas diapositivas? Me voy a colocar de esta forma, porque se me saltan. Listo. Key facts. Para que por favor me digan ahí si están viendo ahí. Lo que les hablaba ahorita, en paréntesis, las terceras personas, he, she, and it, the verb must have s, es, or es. ¿Listo? Entonces, para las terceras personas, que son estas tres, a los verbos les vamos a agregar estas tres formas de finalizar. Why this? ¿Por qué esto? Listo, entonces aquí hay unas reglas y hay algunos ejemplos. Rule number one, regla número 1. Most verbs take s in the third person singular. No sabría decirles con qué cantidad o cuáles verbos como tal. ¿Listo? Pero yo diría que un 80% de los verbos lo que hacemos es agregarle la S cuando hablamos de tercera persona. ¿Listo? Ejemplo, work, works, dance, dances, read, reads, speak, speaks. ¿Listo? Entonces, ahí no hay ningún inconveniente. A la gran mayoría de verbos le agregamos la S a las terceras personas. Segunda regla. Verbs ending in SS, SH, CH, and X, and O, and take for ES. Entonces, nos dice que todos estos verbos, porque hay verbos que tienen esas terminaciones que terminan en SS, SH, CH y X, lo que hacemos es agregarle la E y la S. ¿Listo? No solamente la S, sino la E y la S. ¿Por qué? Porque la regla gramatical nos pide esa acción. Ejemplo, kiss. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Cuál es el verbo kiss? El verbo kiss. No, nobody. ¿Besar o beso? Besar, porque es un verbo. No, como verbo. Muy bien, Mayel. ¿Listo? Entonces, como acción es beso, como verbo es besar, kiss. Entonces, el plural sería kisses. ¿Listo? Kisses. Wash. What is the meaning of wash? What is wash? ¿Lo habían visto antes? Wash. No, nobody. Ok, wash es lavar. Recuerden tu washing machine, la lavadora. Wash. Lavar en tercera persona. Washes. Watch. The following watch. Watch es observar o ver. Watches, lo mismo, solamente que es para terceras personas. Y el verbo fix. Tercera persona sería fixes. ¿Listo? Ok. Tercera regla. Los verbos que terminan en consonante y, le quitamos la Y, le agregamos el IS. Ejemplo, study, studies, estudiar, cry, llorar, cries, fly, volar, flies, copy, copiar, copies, right? Entonces, ese verbo que termina en consonante y,
Le quitamos la Y y le agregamos IES adicionalmente. Y el último dice verbos terminados en vocal más Y. Ahí sí no pasa absolutamente nada, solamente le agregamos la S. Es la diferencia con la consonante, ¿cierto? Vocal más Y, play, plays, say, says, enjoy, enjoys, obey, obeys. Esto es un poco complejo de entender, pero pues la idea es que lo vayamos teniendo en cuenta para cuando lo vayamos a realizar. Entonces, preguntas sobre estas reglas para darle a las terceras personas en tiempo presente. Ok, I need examples. A mí me gusta que hablen más que yo incluso. Yo sé que ahorita de pronto estamos haciendo otras cosas o estamos de pronto con el televisor prendido. Vamos, enfoquemos en esta partecita nomás para que lo podamos entender. Alguien que me regale un ejemplo, ¿listo? Haciendo uso de los verbos con la primera regla. La primera regla. Podemos utilizar el chat también si deseamos. Nobody? Listo, inicio yo. Inicio yo con un ejemplo haciendo uso de la primera regla. Listo, la primera regla, perdón. Mayerly speaks in the English class. Mayerly speaks in the English class. ¿Qué estoy diciendo ahí? Mayerly habla en la clase de inglés. Ok, listo. Muy bien, that's right. Ayúdenme por favor con un ejemplo con la segunda regla. The second rule. Verbos terminados en SS, SH, SH. Anybody? No importa si se equivoque, no pasa nada. Por lo menos Carlos watches TV. Ok, that's right. Thank you very much. ¿Qué nos dijo Mayerly? ¿Qué está haciendo Carlos? Para los demás, para Mayerly y para mí no. ¿Qué está haciendo Carlos, el personaje del ejemplo? She say, Carlos watches TV. ¿Qué está haciendo Carlos? ¿Viendo televisión? Muy bien, dice, thank you very much. Está viendo televisión. Ahora un ejemplo con la regla número 3. Por favor, please. One example. Hello. ¿Nadie? Ok, listo. Muy bien, muchachos. Eso está perfecto. Entonces, yo espero, pues, asumo que no van a haber preguntas, porque, pues, si hay silencios cuando queda todo absolutamente claro. Yo quería hacer ese paréntesis ahí para que ustedes vieran en qué momento, pues, se utiliza o por qué le agregamos ese a los verbos en tercera persona. Ok, so let's practice. Tengo un culo, man. Okay. Okay. I have some examples here, so I need your help. I need your help to try to solve that. Entonces tenemos unos ejemplos, ¿cierto? Que la idea es que tratemos de identificar qué forma del verbo va para cada opción. ¿Listo? Entonces yo les abro aquí las opciones y usted me lee la oración completa. ¿Listo? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo voy a empezar, voy a hacer el número 1. They study English on Tuesday. They study English on Tuesday.
La segunda. Ah, perdón. Vengan, Mayeli. No, ese lo hice yo, ¿listo? ¿Por qué utilicé study y no studies? Recordemos que esta regla que acabamos de ver es solo para las terceras personas, ¿listo? Pero por eso no es tercera persona. No, solamente terceras personas son he, she, on it. Sí, perdón, me confundí, es para plural. No te preocupes. Listo, the second one. ¿Quién me ayuda con el segundo ejemplo? Solamente hay que leerlo, yo les muestro las opciones. Ahí sería, ¿Perdón? ahí sería la segunda, porque Estamos en segunda, la segunda. sí. Mira, acá le estoy mostrando las opciones. Tú me lees el ejemplo completo. He cooks on Tuesday. La That's verdad, right. pues poco para el inglés. No, muy bien. He cooks. ¿Listo? Tú escogiste cooks. Recordemos que es tercera persona y a este verbo le agregamos la S en tercera persona. Thank you, Giselle. Number 3. Número 3. Ay, primera persona, I wash. Dale, Mayeli. Ahí sería I wash the car on Wednesday. Wednesday. That's right. I wash the car on Wednesday. That's right. Thank you very much. Number 4. Andrea Gomez, are you there? ¿Estás, Andrea Gómez? Parece que no. Arnovis Guzmán. Sí, Ok, presente. Arnovis. Could you help me with the example number 4? ¿Me ayudas con el ejemplo número 4, por favor? We cook on Sunday. Ok, compañero dice we cooks on Sunday. ¿Cierto? Sí, Listo. Recordemos que utilizamos la S solamente para las terceras personas. En este caso, we no es tercera persona. Por ende, el correcto sería cook. ¿Listo? No cambiaría ahí. Muchas gracias, Arnovis. Dailin Valeria. Dailin Valeria, ¿estás? Sí, señor. Dailin, ¿me ayudas por favor con el ejemplo número 5? Yo watch the car on Friday. Thank you very much. You wash the car on Friday. ¿Listo? Ahí está perfecto. Dumar. Dumar se arrepintió. Bueno, Lady Cuides, ¿estás por ahí? No está Lady. Ok. Ingrid Aguirre. She watches the car on Saturday. That's right. Thank you very much. She washes the car on Saturday. Okay. Mayerly, number 7, please. We study English on Monday. Thank you very much, Mayerly. Talia, could you help me with the example number 8, please? Is Talia here?
No? Okay. Sí, señor. Okay, Talia, Ah, what is the example? it cooks on Thursday. That's right. It cooks on Thursday. Recuerda que it es tercera persona, entonces el verbo lleva Y la se le S. agrega la S. Sí, señor. Thank you very much. Giselle, Tengo una consulta, es que estoy registrando mi asistencia, pero voy a ver y no sé, dice que escoge la escuela, pero no recuerdo. Contaduría pública. Perteneces a la escuela de CASEM. Y al otro me dice que es tecnología. Ah, es que entré donde no era. Vale, gracias. ok, no te preocupes. Listo, esas preguntitas relacionadas en cuanto a eso lo tenemos ahí pendiente. Si quieren, pues, digamos, al final damos un espacio para no dañar la dinámica de la actividad. Listo, esta la hago yo. He studies English on Friday. Él estudia inglés los viernes. Listo, muy bien. No quería hacerlo así de esa forma, a mí no me gusta obligarlos a hablar, pero me gusta que hablen. Entonces, number 10, ejemplo número 10. Anybody? You wash the car on Thursday. That's right. You wash the car on Thursday. 11. They, They cook on Wednesday. that's right. And the last one. ¿Quién quiere hacer la última? She Studies English. She studies English on Thursday. That's right. She studies English on Thursday. Thank you very much. Check the answer. Ok, nos fue sumamente bien. Mire, tuvimos el 100%. Gracias a cada uno de ustedes por participar. Ok. Let's continue with the negative form. Listo, cuando hablamos de la forma negativa, recordemos que solamente le tenemos que agregar la partícula not. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? Necesitamos un sujeto y aquí entra en juego el auxiliar do o el auxiliar das. ¿Listo? Es una forma de negar con el auxiliar do o con el auxiliar das. Pero recordemos, por eso dejo claridad que es como auxiliar. Porque do y das es un verbo. En este caso es auxiliar. Más el not, más el verb, más the complement. ¿Listo? Ok. Ejemplo. Sujeto, I, auxiliar, do, negación, not, verbo, wake up at 6 a.m. every day. Si nos damos cuenta es el mismo verbo que utilizamos en la actividad anterior, la afirmativa. I do not or don't wake up at 6 a.m. every day. Second example. She, subject, auxiliar, does, not, verb, wake up, and complement, up at 6 a.m. every day. She does not or she doesn't wake up at 6 a.m. every day. Ayuden ustedes a entender cuando utilizamos el auxiliar do y cuando utilizamos el auxiliar does. ¿Cómo sería eso? ¿No? Creo que Igual que el anterior, pues por la primera y terceras personas. Sí, aquí entra en juego las terceras personas, siempre van a tener ahí incidencia. Entonces, miremos la siguiente. Nos dice que utilizamos el das, ¿cierto? Terceras personas que son he, she, and it. Y utilizamos el do para singular y plural, que son I, you, we, and they. ¿Listo? Entonces, tener cuidado sobre esto, que solamente lo utilizamos para negar y para preguntar. Let's practice. Vamos a mirar si nos quedó claro con la siguiente actividad. The idea is try to use don't or doesn't. Ah, bueno, vuelvo acá un momentico.
¿Ustedes saben qué es una contracción? Una contracción gramatical, claramente. No, señor. Listo, entonces utilizamos las contracciones, son esas comitas, si se dan cuenta acá, que nos permiten unir dos palabras. Mucho más corto en el momento de escribir o el momento de hablarlo. Por ejemplo, dice do not. ¿Listo? Yo puedo decir don't. Es más fácil y más rápido. Es más fácil decir doesn't que decir does not. ¿Listo? Entonces, como es como por hacerlo de rapidez, pero gramaticalmente es permitido y bien visto. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Ok, look the exercise. Lo mismo que ahorita. Hay algunas opciones. La idea es que ustedes me ayuden a identificar cuál es, si utilizamos don't, utilizamos doesn't. ¿Listo? First one. I don't play the guitar I don't play the guitar. ¿Por qué utilizaste don't y no doesn't? porque es primera persona. Muy bien, listo. Siguiente. You don't. ¿Está? Sí, ¿Por qué doesn't? Dime, dice. porque está en segunda persona. Ah, bueno, ahí me confundí en segunda o tercera. ¿Esta es tercera persona? Segunda. Ok, entonces, ¿qué utilizas ahí? Don't. Es Don't. don't. Muy bien, es don't. Listo, recordemos terceras personas. He, she, and it. Ok, number 3. She. Don't voy meet. Tercera persona. She doesn't buy meat. Don't void. She doesn't buy meat. ¿Listo? She doesn't buy meat. ¿Por qué es tercera persona? ¿Cuál es el meaning of that? ¿Qué significa esta oración? Este año, los que están contratados. Pero es que eso, ¿Qué es she doesn't buy meat? jóvenes que estén contratados en la gobernación por prestación de servicios. ¿Alguien sabe qué significa meat? Y responden de nómina y de... No, nobody? Meat? Okay, meat es Es carne. 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 Thank you very much, María. She doesn't buy meat significa Ya no compro carne. ella no compró carne. That's right. Number, next activity. It doesn't seem wrong. She doesn't sing rock. Listo, muy bien. Next one. Ella no canta rock. Él no canta rock. Muy bien. Next. A snail don't fly. Okay, he say a snail don't fly. Do you know is that don't or doesn't? Don't. Doesn't. Doesn't. ¿Por qué doesn't? Tercera persona. Muy bien, estamos hablando de un ¿qué? ¿Qué es esto? Caracol. Un caracol no vuela. A snail doesn't fly. Thank you very much. Next one. We don't live in Egypt. Okay, we don't live in Egypt. That's right. Next one. You don't have Thank you, Beatriz. You don't have a boat. No tienes un bote. Thank you very much. Next one. Next.
They They dance when they bathroom. bathroom. They don't clean the bathroom. Muchas gracias, Beatriz. Thank you. Next one. This girl This girl doesn't go to the disco. después es el doesn't. Tercera persona se refiere a ella. A esta chica, a ella. Muy bien. Y el último. What is the doesn't or that? Doesn't. Doesn't. Bats doesn't like eggs. ¿Sí? ¿Está bien? Yes. Queremos saber. Sí. Esa última no me convence. Vamos a ver. Tuvimos una mal, que es la última. Y decía, entonces, hablamos de bats, ¿cierto? Pero está en plural. No está hablando de uno solo. La respuesta era bats don't lay eggs. ¿Listo? Okay, let's continue and thank you very much for your participation. Ya vimos la forma afirmativa, vimos la forma negativa, ahora vamos a practicar con la interrogativa. ¿Listo? Ok. La estructura solamente cambia algunas cosas. Primero necesitamos un auxiliar. ¿Listo? It could be do or it could be does. Uno de los dos. Ya sabemos que cuando utilizamos do, cuando utilizamos does. Después necesitamos un sujeto, one subject, one verb, and one complement. Auxiliar, subject, verb, and complement. Example. Do I wake up at 6 a.m. every day? Does she wake up at 6 a.m. every day? Entonces, trabajamos los tres ejemplos, pero con el mismo ejemplo, valga la redundancia, listo para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Entonces, aquí, vuelvo a repetir, es un juego de palabras, solamente hay que tener como claridad la estructura para poder crear ese tipo de oraciones y partiendo de ahí, pues, creamos pues, las formas interrogativas. ¿Listo? Veremos a ver cómo les va con esto. Do and does. Ok, lo mismo. Questions using do or does. Number one. Do I sing well? Do I sing well? Muy bien. ¿Qué se está preguntando él mismo? ¿Qué está preguntando él? Este do y ese does, ¿listo? El do o el does funciona como auxiliar, o sea, cuando es auxiliar no significa absolutamente nada. I Es sing como... well. Dale, es como, qué pena que te interrumpí. No, perdón. ¿Qué es? Es como, ¿tú cantas bien? Creo. ¿Tú? O cantas bien, perdón. Estoy cantando. Estoy preguntando yo, yo estoy preguntando a los demás. Do I sing well? ¿Canto bien? ¿Quién? Pues yo. ¿Listo? ¿Ven? ¿Sí ven el I? Sí. Do I sing well? ¿Canto bien? Esta es la pregunta. Second one. Do or does? Do you Does. play football? I see. Do you play football? That's right. Entonces, vuelvo y repito, esto no lo tomamos en cuenta en el momento pues, de querer expresarlo. ¿Listo? ¿Usted juega fútbol? Do you play football? Okay. Next one. Does he read books? That's right. Read book. Ok, muy bien. Does he read books? ¿Él lee libros?
Utilizamos el das porque es tercera persona. Next one. Does she English? Does she speak English? That's right. Thank you, Beatriz. Does she speak English? Ella habla inglés. Thank you very much. Next one. Yes. Do or does? Do he bananas? Primera persona. Aquí nos dicen, do it eat bananas? Does. ¿Por qué does? Y es tercera It. persona. Es tercera persona, ¿cierto? ¿Quién? Él. Y eso puede ser it, puede ser algo. No sabemos qué es. Acá mismo nos dicen, mira, aquí está el quién. It, el sujeto, perdón. Does eat bananas? ¿Come bananas? ¿Quién? Pues acá el personaje. Next one. Do or does? Do we play video games? Do we play video games? That's right. Next one. You will probably. You, you. Do. Muy bien, Arnold. Do. Lee, Arnold. Do you travel by bus? Okay, that's right. Do you travel Do you by travel by bus? Travel by by bus. bus? Okay, by thank bus. you very much. ¿Usted viaja en bus? Muy bien. Do or does? Do. Do. Do they go to school? ¿Ellos van al colegio? Right? Okay. Do or does? ¿Quién Das. dijo does? ¿Quién dijo das? ¿No? ¿No está? Es do, ¿no? Es do. Does. ¿Por qué do? ¿Por qué das? Cuéntame. No, es do, es doesn't. Porque your es lo que tú decías ahorita de acortar una palabra, es you are, ¿no? No, yo no veo, ahí no hay apóstrofes. Ahí no está, ahí no hay apóstrofes que nos indique que está cortando. Se refiere a su profesor, él o ella, a su tercera persona. Esa es la opción correcta. Como es your teacher, estamos hablando de su profesor. Profesor. No sabemos si es él o ella, pero sabemos que es tercera persona. Por ende es does. Esa es la respuesta muy correcta. Y el último. Do or does. Do. Do dogs like Do dogs like cats? Let me check. Tenemos el 100% bien. Thank you very much. I have a question for you. Do you understand the simple present? Do you understand the simple present tense? Yes. Okay, thank you very much. That is the idea. Esa es la idea, entonces, que ustedes entendieron un poquitico la forma en la que podemos interactuar y trabajar con el presente simple. Let's continue with the following task. Okay, now we are going to practice about adverbs of frequency. Do you know about it? ¿Los habían escuchado alguna vez en la vida? Adverbios de frecuencia. No. Adverbios de frecuencia, sí. Ajá, sí. Parece que no.
Parece que nadie. Adverbios de frecuencia, ¿eso qué será? ¿Con qué se comerá eso, esos adverbios de frecuencia? ¿Para qué sirven los adverbios de frecuencia? Pues son los que más se utilizan. Yes, could be. Como para expresar una actividad que uno hace cotidianamente. Ok, ahí sirve eso, listo. Entonces pone cuidado, dice, an adverb of frequency describes how often an action happens. Un adverbio de frecuencia nos describe con qué frecuencia o con qué regularidad una acción sucede. ¿Listo? ¿Alguien recuerda un adverbio de frecuencia en español ahora mismo? Hablamos de esas, de la forma en la que describimos cuando esas acciones pasan. Pasan muchas veces o casi no pasan. ¿Listo? Entonces, qué palabras recuerdan ustedes? Ahorita cuando los veamos en inglés van a caer en cuenta de ello. Never. Okay, thank you very much. What is never? ¿Qué es never? Nunca. Nunca, listo, muy bien. Entonces tú dices la pauta para hacer cosas que realizamos con cierta regularidad. ¿Cuál sería lo opuesto a nunca? Always. ¿Verdad? Always. Always, that's right. The opposite of never is always. What is always? Siempre. Ok, muy bien, eso es. Let me check the following slide with the adverbs of frequency. Lo que hablamos ahorita, entonces, se maneja acá en este punto pues con algunos porcentajes, ¿cierto? Nos dice con qué regularidad realizamos esas acciones. Si la hacemos el 100% de las veces, pues es algo que hagamos siempre. Le hacemos el 90%, aunque esas no son tan comunes, para que ustedes las vean. Usually, usualmente, normally o generally o frequently. Les recuerdo aquí que cuando ustedes vean una palabra en inglés que termina en el, en y, en ly, es la terminación mente. Usualmente, normalmente, generalmente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan ahí presente. Normally, generally, often, frequently. That is really important. Eso es muy importante because it's an ahad. It's not always, it's not never, it's sometimes. What is the meaning of sometimes? A veces. Ok, a veces, algunas veces, that's right. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, hardly ever, or rather, casi nunca, and never is nunca. Okay, let me check some examples. ¿Me ayudan a leer, por favor? Number one, are we doing always? I always study after class. Thank you, Ingrid. Yo siempre estudio después de clase. Okay, usually. I usually walk to work. That's right, Mayeli. Usualmente camino hacia el trabajo. With normally. I normally eat good. Buenas notas. ¿Listo? Como es el caso de ustedes. Normally get good marks. Often. With often. I often read in bed at night. Thank you, Ingrid. Frecuentemente o algunas veces leo en mi cama en la noche. That's right. But sometimes. Yo creo que esta la hemos hecho todos alguna vez en nuestras vidas. Dice, I sometimes sing in the shower. Do you sing in the shower? ¿Lo han hecho alguna vez? Sing in the shower? Yes. Yes. Ok, cantar en la ducha, ¿listo? Sing in the shower. Thank you. Occasionally.
¿Cómo se quiere leer? Occasionally. I occasionally go to bed late. Listo, muy bien. Ocasionalmente, literalmente, voy a la cama tarde, pero pues ocasionalmente me acuesto tarde. That's right. Seldom. Seldom, good example. No, nobody? I seldom put salt on my food. ¿Qué significa seldom? Raramente, ¿Rara vez? pocas veces. Muy bien. Yo raramente pongo sal en mi comida. ¿Listo? O pocas veces o casi nunca. This is a hardly ever. I hardly ever get angry. ¿Listo? Casi nunca me pongo bravo. Y el último. Vegetarians never eat meat. ¿Qué es lo que hacen los vegetarianos? Bueno, lo que nunca hacen. Nunca comen carne. That's right. Thank you very much. Listo. Ahora, a modo personal, vamos a pensar en eso que hagamos siempre, o que hagamos algunas veces, o que no hagamos nunca. Listo, para que lo compartamos aquí con los compañeros. Por ejemplo, I never eat fish. I never eat fish. Do you understand? ¿Qué es eso que yo no hago nunca? Pescado. Yo nunca como pescado. I never eat fish. ¿Listo? Cuéntenme ustedes. Algo, lo que quieran compartir. Puede ser con always, con sometimes, con never, whatever you want. Los escucho. I usually go to the gym. Okay, that's right. Mayerly says that she usually go to the gym. Thank you very much, Mayerly. Another one. Vamos, cuéntenos. Queremos saber cómo ustedes usan esos verbos de frecuencia en su vida cotidiana. I normally listen in music. I normally listen to music. Normalmente Ingrid escucha música. Thank you very much. One last person. Una última persona y continuamos. ¿Quién dijo yo? Puse ahí. Random. Miramos a alguien. ¿Qué pasó con los participantes? Algo que hagan siempre, que no hagan nunca. For example, I always take a shower before go bed. I always take a shower before go bed. ¿Qué es eso que yo hago siempre? Nadar en la playa. Es que I repeat. Repeat. I always take a shower before go to bed. ¿Qué es eso que hago siempre? I always take a shower before go to bed. que tú siempre te bañas antes de ir a la cama, algo así. Muy bien, eso es. Siempre lo he dicho antes de irme a la cama. That's right. Ok. Muchas gracias por su masiva participación. ¿Listo? De eso se trata. Vuelvo a repetir, estas actividades son para ustedes, enfocadas hacia ustedes.
Eh, lo que vamos a ver a continuación son unos videos enfocados a the daily routines, en el que se utilizan algunos adverbios de frecuencia. ¿Listo? Cuando se ve presente simple, cuando se ve verbo to be y cuando se ve adverbios de frecuencia, toda esta información va enfocada a hacer daily routines. ¿Listo? En este caso no les voy a pedir que hagan su rutina diaria, no se preocupen, pero sí quiero que ustedes vean unos videos que tenemos o que se van a ver pues relacionados pues para cada uno de ustedes. There are some videos for you. ¿Me confirman por favor si están escuchando? Yes. No podemos escuchar el video. ¿No lo puedes escuchar? No, No, señor. no. Se escucha. Ok. Planteadas el día de hoy. Vimos el presente simple cuando vemos encadenadas una situación de sujeto, verbo y complemento. Vemos algunos adverbios de frecuencia, porque pues cuando hablamos de rutinas, pues obviamente tenemos que ver de las acciones que realizamos y con qué frecuencia las realizamos. There is another example, please, so I need your attention. Okay.
I have some questions about the last daily routine presentation. ¿Alguno de ustedes recuerda qué desayuna? ¿Qué es lo que él desayuna? It's a common breakfast for foreign people. ¿Vieron qué desayunó él? No, nobody? Nobody did? Hablaba de cereal. Jugo de Huevos, huevos. No habló de huevos. Habló de cereal, ¿cierto? Habló de jugo de naranja y habló de tostadas con jamón. Tostadas con jamón. ¿En qué se va a ir a estudiar? ¿Recuerden también? No. ¿En qué se va el personaje a estudiar? ¿No? Se iba a pie. Se iba a pie porque la escuela quedaba relativamente cerca. Okay. So we are going a pair of activities about the daily routines or finish our daily routine tasks. Okay. Oh no, this is one. I have some daily routines, so I need that you choose the better options A, B, C, or D according to the image. La idea es que escojamos una de las 4 opciones, ¿sí? De acuerdo a la imagen que encontramos ahí. Entonces, esto es vocabulario relacionado con las daily routines. So, who wants to help me? Number 1. ¿Qué podría ser eso? Brush my teeth, have a shower, comb my hair, or have a bath. Letter B. B? Okay, B. B. What is not? That is a mistake. What is the other one? Ya sabemos que la B no es. D. D? Okay. Thank you very much. Next. What is that? Get dressed, go home, go to bed, or have breakfast. C. C. Go to bed. Okay, next. Have breakfast, have a shower, wake up, or write. A. A. Hey, thank you very much. Next. Brush my teeth, have a bath, get up, or comb my hair. A. A? Yes. Thank Yes. you. Have a shower, comb my hair, have a bath, and brush my teeth. B. Comb my hair. Thank you very much. Next one. Go home, get dressed, get up, or brush my teeth. B. B. Thank you. Next one. Go home, get up, listen to music, or have a shower. A. Which one? B. B? Yes. Okay. 8. Have breakfast, read, go home, go to bed. C. Go home. Okay. Next. Have breakfast, go to bed, go to school, or get up. C. C. Listo. De aquí en adelante me van a leer la respuesta. No la letra, sino la respuesta, por favor. What is the answer?
To a school. Go to the To school. school. Go to school, that's right. Next one. Do homework, go home, have breakfast, or brush my teeth. Do homework. Do homework. Do homework, that's right. The next one, go to bed, leave the house, get dressed, or get up. Leave the house. Leave the house. Leave the house. Read, listen to music, watch TV, or play the guitar. Listen to music. Right. Next one, Play the guitar. play the guitar, letter B. Number 14, Read a book. that's right. The 15 one, Have a shower. have a shower. Okay, shower. And the last one. ¿Por qué no? Porque esta última no, have a bath no. Son similares. Have a shower, have a bath. ¿Saben la diferencia? ¿No? Una ducha y un baño. Uno es con ducha, ¿listo? Y otro es en tina, la usual que tienen, bueno, en otros lugares, acá no es tan común, pero esa es la diferencia. Have a shower, have a bath. The last one, Watch TV. watch TV. Okay, that's great. And thank you very much by your attention. So with this last activity, we finish our CPAS Packs number 2. Con esa última actividad, pues finalizamos el CPAS de hoy. Espero, ¿sí? Espero que haya sido de agrado de ustedes. Espero pues que las temáticas hayan sido afrontadas de buena forma, que las hayan entendido. Yo sé que es un poco complejo, de pronto era mucha información, pero son temas muy básicos, son temitas de repaso, son temas de práctica. Y esa es la única forma de entender y practicar el inglés, o sea, practicándolo. Por eso me gusta siempre es que las clases sean prácticas, que ustedes participen mucho, que se dan cuenta, no importa si nos equivocamos, no importa si lo hablamos bien, si lo hablamos lento, si lo hablamos rápido, pero la idea es que tratemos de soltarnos porque pues de eso se trata ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, Ingrid ya nos compartió la lista para que por favor nos la lista de asistencia para que la llenemos, y también está un enlace pues para evaluar el pack que acabamos de terminar, para que por favor también lo diligencien. Si tienen por favor alguna duda o alguna inquietud, para que me la hagan saber antes de. Bueno, al parecer no. Claridad hasta el final. De mi parte, agradecerles a ustedes por su asistencia, por su participación. Espero pues que mañana también nos puedan acompañar para el próximo. Y me dice Giselle, says an example in English. No te entiendo, Giselle. No, es que estaba escribiendo y se me fue ahí. Qué pena. Ah, no te preocupes, bueno. Bueno, vuelvo y les digo, entonces, gracias a ustedes por su participación, por su asistencia, y espero encontrarlos pronto en más encuentros de nuestra universidad para ustedes. Muchas gracias, instructor. Muchas gracias. It's my pleasure, Giselle. Con todo gusto, Ingrid, que estén muy bien.